Crisol. ¿Qué tal, Gastón? Buen día. Buenos días, Alejandra. Buenos días, Sofía. Buenos días, Lucas. Saludos a la audiencia. Bueno, queríamos comenzar por este primer tema que mencionaba, que tiene que ver con la renuncia de Tyler. ¿Fue sorpresiva para ustedes esta renuncia? No fue sorpresiva. Nosotros ya estábamos en conocimiento de que desde hace varias semanas de que iba a presentar renuncia. Y que apenas la presentó, no la comunicó, se la comunicó a madres y familiares y también a Crisol. Y Gastón, ¿cómo cae esto en la medida que ustedes respaldaban la gestión que estaba haciendo Tyler? Bueno, nosotros lamentamos mucho que no vaya a continuar en el cargo por razones personales que maneja y sobre las cuales no vamos a hablar. Es respetable su decisión. Hace muchos años él ha venido trabajando en un tema acuciante como es presidiendo los trabajos destinados a investigar y obtener información que posibilite llegar a encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o esclarecer las circunstancias en que las mismas ocurrieron. En ese sentido, nosotros lamentamos y bueno, ahora se trata de aunar esfuerzos para lograr que sea sustituido por una persona que haya demostrado compromiso con la causa, conocimientos y esté dispuesta a asumir esa tarea siempre tan difícil en un órgano como es la propia Institución Nacional de Derechos Humanos. Gastón, Tyler formaba parte del Consejo Directivo de la institución desde el año 2017. ¿Qué balance hacen de todo este periodo? Bueno, una cosa es la institución como tal y otra cosa es el trabajo especializado que Wilder ha venido realizando. Nosotros tenemos valoraciones sobre la INDH y también específicamente sobre este trabajo, porque hay que tener presente que la ley 19.822 le otorgó a la Institución Nacional de Derechos Humanos, es decir, la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Y en ese sentido, en los comienzos estuvieron Wilder Tyler junto con la doctora Mariana Mota. Posteriormente, cuando en el marco del gobierno de la coalición republicana, la doctora Mariana Mota fue desplazada y quedó solamente Wilder Tyler, que ha venido trabajando con gran esfuerzo, con gran dedicación, a plena satisfacción de las principales organizaciones que están involucrados en estos temas y que tienen la mayor autoridad para hablar, que es madres y familiares, obviamente. Wilder Tyler ha concurrido a la sede nuestra a reunirse con la directiva en forma reiterada y ha presentado informes prolijos y descrito las condiciones en las cuales se funcionaba en una comisión directiva de la INDH que fue designada por cuota política, partidaria. Ahora, pensando en la persona que tiene que ocupar este cargo, que va a quedar allí en lugar de Tyler, ¿qué características tiene que tener esta persona? Bueno, básicamente estamos pensando en la doctora Mariana Mota, que es lo que ya ha planteado madres y familiares y será considerado en el día de hoy por parte de la comisión directiva. Nosotros pensamos que tiene que ser una persona que haya demostrado compromiso con esta causa. La doctora Mariana Mota ha sido hostigada y atacada permanentemente desde su formación, desde su actuación como jueza, por luchar contra la impunidad, por esclarecer y castigar los crímenes de lesa humanidad. Ha demostrado un gran compromiso con la causa de los detenidos desaparecidos. Estuvo junto con Tyler en la conformación de los equipos que comenzaron a trabajar desde la INDH y es una persona joven, más allá de que el poder político y sobre todo los sectores vinculados al terrorismo de Estado la han acosado y le han hecho un verdadero bullying, incluso la propia Suprema Corte de Justicia en el año 2013, pensamos que tiene que salir designada por la Asamblea General. ¿Y esto ustedes, o sabés si familiares ya lo han hablado, han manejado la posibilidad de este nombre con actores del oficialismo, a ver si lo llevarían? Bueno, nosotros no estamos al tanto de
de las conversaciones que han llevado adelante Madres y Familiares, pero si han presentado públicamente su nombre, porque seguramente ya lo han hecho, porque Madres y Familiares se ha caracterizado por actuar siempre con una gran seriedad, una gran responsabilidad, con un gran profesionalismo. Por otra parte, Gastón, este lunes la Asamblea General recibió una carta firmada por 21 organizaciones que manifestaron su disconformidad con que Carmen Rodríguez, sobre quien pesan denuncias por acoso laboral, dirija a la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué análisis hacen de esta situación? Bueno, en primer lugar, ni madres ni familiares, ni Crisol suscribimos esa nota. Crisol lo que sí ha hecho la semana pasada fue solicitarle a la doctora Carmen Rodríguez que presente ella misma su renuncia, que dé un paso al costado, porque entendemos que no está en condiciones de seguir presidiendo la institución. La Institución Nacional de Derechos Humanos es un organismo muy importante, porque tiene la labor no solamente de promover las normas de derechos humanos, sino de vigilar atentamente que se respeten esas normas para dignificar la vida en sociedad. La presidenta de la institución, en ese sentido, debería ser un ejemplo, un modelo a seguir. Con todas las garantías del debido proceso, se ha constatado de que ella incurrió en prácticas de acoso laboral. Fue decidido por 3 miembros de esta misma comisión directiva que ella integraba, ha tenido todas las garantías del debido proceso. Solamente la tosudez del herrerismo y del Partido Nacional, que se empeñan en defender a ultranza a las personas que son puestas en el tapete por sus inconductas, lo que ha permitido que ella siga estando y no haya presentado renuncia. Es la única explicación que pueda haber en torno a esto. Es más, ella tuvo una integrante de la comisión directiva, concurrió a reunirse con la bancada del Partido Nacional, algo inconcebible. Es decir, se está actuando de una manera partidaria ajena a lo que debe ser la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bueno, a propósito justamente de cómo se deberían manejar las cuestiones durante este quinquenio, ustedes mantuvieron una reunión con el nuevo gobierno, plantearon la posibilidad de que se revise esto del cambio que se hizo de cómo se eligen las autoridades, el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bueno, en ese sentido, desde hace mucho tiempo, Crisol viene trabajando en el sentido de modificar la ley 18.446, la institucionalidad, porque es esa institucionalidad la que posibilitará que se cometan estas barbaridades. Nosotros entendemos y tenemos un proyecto de ley en tal sentido, lo hemos conversado con el secretario de Presidencia, lo hemos conversado con el prosecretario, se lo vamos a presentar formalmente a la persona encargada de Derechos Humanos, la señora Colette Spinetti, a la brevedad, porque entendemos que los parlamentarios no pueden tener tanto poder a la hora de candidatear o proponer candidatos. Entendemos que solamente la sociedad civil debería estar en condiciones de proponer candidatos, la sociedad civil debería tener un mayor protagonismo, y cuando hablamos de sociedad civil, obviamente, hablamos de organizaciones reales, no sellos, no grupos que surgen en algunas coyunturas, que no sabemos quién los elige, de dónde salen sus fondos, y que incluso no manejan, no promueven las normas de derechos humanos, como ha quedado demostrado en esta administración. Es decir, pensamos que hay que estudiar qué es la sociedad civil, cuáles son las organizaciones que deberían participar y darle más prerrogativas. E incluso entendemos que las audiencias, cuando se van a seleccionar esas personas, deberían ser públicas y que los representantes genuinos de la sociedad civil y el público puedan asistir, presenciarlas, porque ha quedado mostrado en este caso que la doctora Carmen Rodríguez no estaba en condiciones de integrar la comisión directiva, fue promovida por el Partido Nacional, por el herrerismo, y demostró que no conocía las normas desde el punto de vista teórico y mucho menos que estaba en condiciones de implementarlas
en su trabajo diario, porque vamos a tener en cuenta que ella tuvo una situación conflictiva con los trabajadores del mecanismo de prevención hace 2 años, y ahora tuvo este incidente donde se comprobó el acoso a una funcionaria encargada del trabajo en salud mental. Gastón, después de este encuentro con las nuevas autoridades, Crisol mandó una carta a las autoridades, bueno, en la que agradecieron que haya tenido lugar esta instancia, donde se les transmitió que la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos iba a ser una prioridad de esta administración. Bueno, y a partir de esto, ¿cuáles son las expectativas que tiene Crisol? Bueno, en primer lugar, ahora la primera expectativa es recomponer el organismo que por ley tiene la potestad de llevar adelante este trabajo, que es un tema nada menor. Esperemos que a la brevedad sea designada una persona para continuar ese trabajo. El gobierno ha tenido gestos, actitudes sumamente positivas. Vale tener presente que el 14 de marzo, el viernes pasado, celebramos los 40 años de la liberación de las últimas presas y presos políticos de la dictadura, y por primera vez tuvimos la asistencia del presidente de la República, profesor Yamandu Orsi, el secretario, el prosecretario, la ministra de Defensa, el ministro de Trabajo, altas autoridades de la comuna departamental, empezando por el ministro, la Dirección de Derechos Humanos de Canelones con el compañero Carlos Garola, el secretario general, es decir, parlamentarios, una gran presencia que implica un compromiso a un acto que fue un acto militante, porque Crisol, al conmemorar los 40 años, reivindica el pasado militante, reivindica los principios que nos llevaron a estar privados de la libertad durante la dictadura y el terrorismo de Estado, y de cara al futuro reclamando por nuestro detenido desaparecido. La desaparición forzada es un crimen cruel, aberrante, pero es un delito de carácter permanente. No se cometió hace 50 años, se sigue cometiendo en la actualidad, algo que todavía la Suprema Corte de Justicia no reconoce. Es un delito permanente, se está cometiendo ahora, y es una deuda histórica de las Fuerzas Armadas, que fueron las que estuvieron involucradas en estos procedimientos, de brindar toda la información a la sociedad uruguaya, porque mientras no se sepa el destino de los desaparecidos, la democracia seguirá estando enferma, tal como afirmó el presidente de la República en el acto de asunción. Yendo a preocupaciones que tiene Crisol desde hace muchos años, está esta cuestión que hemos hablado contigo en alguna oportunidad anterior, que tiene que ver con esta cuestión de tener que decidir entre la pensión reparatoria que deberían tener como expresos y presas políticos, o su jubilación como trabajadores y trabajadoras. Ustedes esto lo han planteado ante la Suprema Corte de Justicia, también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto se habló con las nuevas autoridades del gobierno, y por otro lado, ¿en qué están esas instancias con la Suprema Corte y a nivel internacional? Bueno, la Suprema Corte de Justicia ha dado muestras una vez más de estar de espaldas a las normas jurídicas de derechos humanos, rechazó la petición que formuló Crisol, la durmió durante 14 meses, de manera que prácticamente Crisol debió concurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos unos días antes de que asumiera el profesor Yamandu Orsi. Nosotros, cuando nos reunimos en enero, le explicamos al secretario de Presidencia y al prosecretario cuáles eran los pasos que venía dando y llevando a cabo Crisol desde mediados del año 2022 y principios del 2023, y les anunciamos que nos íbamos a presentar ante la Comisión Interamericana. Lo hicimos en los últimos días de febrero, la petición ya fue formalmente presentada, esperamos que la Comisión acoja nuevamente el pedido de Crisol, porque se hizo con 766 expresas y expresos políticos que suscribieron. Ya hay 2 antecedentes donde la Comisión Interamericana ya acogió planteos de este tipo, y seguramente nos va a amparar a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta que somos un colectivo de personas adultas, mayores, con un promedio de edad de 76, 77 años, que obliga a que los plazos
sean perentorios. Lo que el Crisol reivindica son las normas de derechos humanos y el derecho a la reparación. Los estados tienen que reparar como ha establecido la Institución Nacional de Derechos Humanos y los relatores internacionales. Y al reparar no puede obligar a las víctimas a renunciar a otros derechos que son derechos ciudadanos, los derechos de todas las personas. Los estados tienen que respetar las normas de derechos humanos. Cuando no las cumplen, tienen que reparar. Y deben hacerlo sin lesionar otros legítimos derechos. En cuanto a la comisión nos ampare, y ya se lo dijimos al presidente y a las más altas autoridades, Crisol intentará llegar a un acuerdo amistoso, como ya hay antecedentes en el país, para que se modifique la ley 18.033 y se ampare a los 766 peticionantes que suscribieron la nota que presentamos, pero también al resto del colectivo que tiene los mismos derechos. Y en eso estamos. Te iba a consultar a propósito justamente de esta ley. ¿Hay algo que se pueda hacer desde el Parlamento? Bueno, la ley tiene que ser modificada. Es un acuerdo amistoso, que es lo que va a pretender Crisol, requiere una ley, pero esa ley es prerrogativa exclusiva del presidente de la República. No tiene iniciativa el Parlamento. Es una ley como la 18.033 y la 18.596 que precisa la firma del presidente de la República. Y en ese sentido contamos con un presidente que ha demostrado una gran trayectoria de compromiso con todas las normas de derechos humanos, la búsqueda de los detenidos desaparecidos, obviamente, y el apoyo a las causas de la justicia que todavía hay que seguirlas procesando, porque es hasta que el último de los represores sea juzgado, nosotros seguiremos trabajando, porque eso le hace bien al país, le hace bien a la democracia, desalienta a los conspiradores y a los potenciales golpistas del futuro. Es una inversión en tranquilidad, en democracia, en valores, en derechos y en perspectivas para seguir avanzando en los cambios que el país siempre va a requerir. Vos recién hacías referencia a la ceremonia de conmemoración de los 40 años de la liberación de los últimos presos políticos en Uruguay. Allí se expresaron las integrantes de Crisol, Nélida Fontoura y Nibia López, y haciendo un raconto se destacó, por ejemplo, la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. ¿Cuáles son los avances más importantes que ha habido en estos años? Bueno, la creación de la Fiscalía Especializada ha sido un enorme avance. Fue una medida que le propuso Crisol al doctor Tabaré Vázquez en el año 2015, cuando nos conmemorábamos los 30 años de la liberación de los presos. Fue instrumentada, se designó al doctor Ricardo Percival y un equipo que ha llevado a cabo un trabajo ejemplar. Al día de hoy se ha logrado que más de 110 represores hayan sido condenados o formalizados y estén en la prisión. Eso es un hito muy importante. Cuando se inauguró el Memorial de Libertad en el año 2018, en mayo del 2018, había solamente 15 represores que habían sido condenados o formalizados. Y hoy, afortunadamente, la cifra supera los 110 y tenemos expectativas de que se va a seguir avanzando, porque el viernes habrán nuevos juicios por las causas de torturas en Fray Bentos, donde está pedido los procesamientos de 9 militares más que estuvieron involucrados, no solamente el asesinato del doctor Vladimir Rolik, sino en la brutal represión que se llevó a cabo contra la comunidad de origen ruso de aquel momento. Han sido socios de Crisol los que han promovido esta causa y les damos nuestro reconocimiento por el valor que han tenido de enfrentarse a estos torturadores, prestar declaraciones, reproducir una vez más el dolor y el sufrimiento que estos bandidos les ocasionaron. Y esperamos que sigan habiendo nuevos procesamientos y que el doctor Percival y su equipo de abogados pueda continuar con esta labor tan importante y que vienen realizando, aunque sabemos que la Fiscalía siempre está en tela de juicio para los sectores de derecha. Y nosotros repetimos lo que ha dicho el doctor Percivale. Percivale no procesa a nadie. Percivale cumple el rol que tiene que cumplir un fiscal,
y los que están procesando y cumpliendo con sus obligaciones son los jueces de este país. Gastón, te quiero llevar a un tema que, si bien parecería que no se vincula directamente con Crisol, porque tiene que ver con la imputación del exintendente de Soriano, Guillermo Besosi, sí hay algo que lo relaciona, porque él, en la conferencia que dio estos últimos días, planteó que se siente un preso político. ¿Cómo reciben ustedes una declaración de este tipo? Bueno, es una barbaridad propia de una persona que, obviamente, habiendo cometido tantos delitos que se le han comprobado, sale a decir eso. Obviamente en este país ningún preso político estuvo en condiciones de hacer una conferencia de prensa rodeado de todos los principales medios de comunicación del país durante 30 minutos. Eso no es un preso político. Los presos políticos en este país no fueron condenados por tribunales militares por hacer gauchadas usando los dineros públicos. Los presos políticos fueron condenados, detenidos, privados de su libertad por enfrentar las medidas prontas de seguridad de Jorge Pacheco Areco, por enfrentar el Escuadrón de la Muerte, por enfrentar la política represiva establecida por la predictadura y la dictadura de Bordaberry y el terrorismo de Estado. Un proyecto de país que se aplicó a sangre y fuego y que derivó en esta prisión masiva de funcionarios. Lo de esa apelación de declararse preso político por Besosi es realmente vergonzosa, de la misma manera que el apoyo que ha recibido y los ataques brutales que le han hecho a la Fiscalía Especializada, que tiene que cumplir a las fiscalías, porque esa es la labor de los fiscales. Por algo en el sistema democrático, todas las personas imputadas tienen defensores. Ellos pretenden que los fiscales se transformen en los defensores, pero eso no es lo que rige en un sistema democrático. Gastón Grisoni, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. No, gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Gracias. Buena jornada. Estás escuchando Nada que Perder.